Iniciemos entonces este maravilloso encuentro. Muy buenas noches. Mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura acá desde Bogotá, Colombia, y doy la bienvenida a este canal de Peregrina María para hoy una nueva charla sobre Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los Padres Dominicos, o frailes dominicos, como también se le conoce. Fiesta el 8 de agosto, para que tengamos muy presente. Como siempre, los invito para que nos dispongamos en un momento de oración, con una oración de el Santo Padre Domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Padre Domingo, llamado desde siempre luz de la Iglesia y Maestro de la verdad, con gran confianza nos dirigimos a ti, te rogamos nos obtengas la gracia de comprender la voluntad del Señor, la fuerza de seguir sus caminos, dejándonos guiar por la sabiduría que viene de lo alto y de la serenidad del Espíritu Santo, que solo Dios puede encontrar su paz. Te confiamos a todos los que se han alejado de la Iglesia, que puedan recuperar la fe, la luz de la fe y el consuelo de la esperanza y la alegría del amor que se nos da. Intercede sobre todo por los jóvenes que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su evangelio la luz que orienta el camino de la vida. Confiamos en tu ayuda, Santo Padre Domingo, en la de los intercesores de la Orden de los Predicadores que la providencia ha querido para su servicio de la caridad en la verdad. En beneficio de toda la humanidad, te lo rogamos a ti, Padre Santo Domingo. Amén. Colocamos, Padre bueno, esta noche para que nos abras tu corazón, para que todo lo que en esta noche podamos aprender de este santo tan especial, lo practiquemos, lo coloquemos en práctica, esas virtudes de nuestro Santo Padre Domingo, y en especial que ese rosario que recibe de la Santísima Virgen María, para que nosotros sigamos teniendo fe en cada una de los misterios que nosotros comúnmente rezamos a la Santísima Virgen para interceder por tantas cosas que podemos nosotros pedirle a la Santísima Virgen para que ella interceda ante el Padre por todos nosotros. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que el Espíritu Santo sea nuestra luz en esta noche. Amén. Bueno, entonces, como decía antes, vamos a mirar hoy, esta noche, un santo muy especial, ¿sí? Un santo que conoció una experiencia maravillosa y que para muchas, digámoslo así, muchas personas, Santo Domingo de Guzmán es el santo que, digámoslo así, en palabras castizas que podamos entender, es el santo de la enseñanza. Por eso la Orden de los Predicadores se dedica a enseñar la palabra de Dios. Entonces es muy especial este santo para todos los que nos gusta conocer un poco más de la palabra de Dios y orar por estas vocaciones que tanto llegan a estos conventos de las comunidades de los predicadores o frailes dominicos. Bueno, entonces un poco de su vida. Realmente cuando consulté de los libros que tengo y de otras páginas en internet, llama mucho la atención cómo este Hijo de Dios llamado Santo Domingo, pues obviamente también su madre es beata, ¿sí? Viene de familia, que ha sido llamada por Dios a cosas maravillosas. Entonces Santo Domingo nació en el año de 1170 en Caleregua, un pueblo de Castilla, ¿sí? Allá en España. Canónigo en Osma, Domingo acompaña a su obispo Diego en muchas misiones diplomáticas. Es decir, desde muy
Desde que empezó como canónigo, eh, él se dedicó fue a estar en todo lo relacionado con lo que hacen los obispos, visitar pueblos, provincias de las diócesis, y es algo muy especial. En Toulouse, en Dinamarca, en Roma, en Montpellier, en Narbonne, descubre culturas diferentes y la miseria también, atravesando la región del mediodía, dice así, de Francia, se enfrentan con la herejía de Catará. Cuando hablamos de herejía, son cosas que van en contra del magisterio de la iglesia o también de algunas, como se conocen, dogmas de la iglesia católica. Entonces, realmente también podemos decir un poco que la orden de los dominicos fue una de las que acompañó todo lo relacionado con lo que la iglesia hizo para mantener la fe, que no se fuera a perder por culpa de personas que decían cosas que no fueran desde el punto de vista de la fe de la iglesia. Por eso, cuando se escucha de la Santa Inquisición, fueron los monjes dominicos los que participaron en este proceso de todo lo relacionado con la búsqueda de seguir manteniendo la fe, ¿sí? Y luego, pues, obviamente, el Papa San Juan Pablo II ah, nos dijo un mensaje muy especial frente a las cruzadas y la Inquisición y pidió perdón por muchas cosas que también de pronto se desviaron frente a muchos pensadores o digamos escritos que se dieron y que obviamente muchas personas bajo la Inquisición fallecieron por pensamientos fuertes que se tenían. Entonces también en ese sentido. Domingo acoge con entusiasmo la iniciativa tomada por su obispo de predicar como un mendigo y un pobre. E imagina también en esa perspectiva cómo lo hicieron los apóstoles. ¿Sí? Después del retorno del obispo Diego a España, Fray Domingo prosigue su actividad y comparte la condición de aquellos con los que vive. Su combate por la fe es sostenido entonces por la oración de unas ¿cómo se dice? Como unas personas importantes de cada pueblo. Por ejemplo, no sé francés, pero voy a intentar pronunciarlo. En Fan Jisoo, ¿sí? Ahí se reunían en comunidad monástica muchos frailes, ¿sí? Muchos frailes. También en Ploriu, en Toulouse, en Carcasona, se reunían diferentes comunidades de monásticas, en especial también las de los benedictinos, que es una de las comunidades monásticas más antiguas que se conoce. Él puede contar con su sostén durante años, ¿sí? De inseguridad, que siguen como esta invasión de los cruzados. Entonces ahí se toca lo que les decía al principio. Venidos del norte, convocados por el Papa Inocencio III hacia el año 1209, y de regreso a Toulouse en el año 1215, gracias a una paz precaria, Domingo reúne a unos compañeros enviados por el obispo para predicar, para predicar. Por eso, realmente de ahí viene, según lo que uno lee de Santo Domingo, ese deseo de crear una comunidad dedicada a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la orden de los predicadores o de los frailes dominicos. Como les decía, se dedicaban a predicar. Domingo reúne, es decir, a muchas personas, porque él creía que la orden religiosa, ante todo, que él quería fundar, se dedicara a enseñar el Evangelio. El Evangelio donde Jesús realmente nos muestra las características claves de una persona que quiere ser predicador de la palabra, ser modelo de Jesús, decía Santo Domingo de Guzmán.
la forma en que Jesús llegaba a las personas, la forma en que él comunicaba esa enseñanza, cómo llegar al corazón de esas personas. Él quería que sus frailes predicadores fueran al modelo de Jesús. Entonces es muy especial lo que nos enseña aquí esta parte, una parte breve de su historia. En el mismo año, estamos hablando del año 1209, de vuelta del Cuarto Concilio de Letrán, funda esta orden en Toulouse, después de la primera confirmación pontificia en el año de 1216. Domingo dispersa a través de Europa a todos sus hermanos. Entonces, acá ya se empieza a fundar pequeños conventos de frailes para la enseñanza del Evangelio. A partir de París, Segovia, Bolonia, Roma, la expansión de la orden de los predicadores fue muy grande. En otras ciudades construyeron universidades, ¿sí? En Hungría, Bejón, Polonia. Y el mismo Domingo confía en sus hermanos su sueño de ir llevando el Evangelio más allá de las fronteras de la cristiandad. Entonces, acá una virtud importante que nos enseñan de Santo Domingo. Siempre tener presente lo que Jesús dijo en el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y la virtud que aquí nos toma de parte de este hermoso santo es eso. Tomó la iniciativa de empezar a llevar el Evangelio. El Evangelio es la experiencia de Jesús. Y eso hacía Santo Domingo, la experiencia de él, ¿sí? Como fraile, como presbítero, en ese sentido. Y muere en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Decía, porque él amaba a todo el mundo le amaba. Se decía de él, y fue canonizado por el Papa Gregorio IX en el año de 1234. Un poco de la historia de él, ¿cierto? Pero pasemos a algo muy especial, como ven en la imagen, la estrella que tenía Domingo en su frente. Y eso es algo muy especial. ¿Por qué? Porque se dice, o la leyenda dice más en ese sentido, que durante el bautismo de Domingo apareció una estrella sobre su frente. Por medio de su vida y de predicación, Domingo fue un faro guiando almas a Cristo. Y por eso cada cuadro de Santo Domingo siempre va con esa estrella y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntas. 8 puntas tiene la estrella. Y en el estudio que se hace de esa estrella, ¿por qué 8 puntas? Y uno de los frailes dominicos de acá, en Colombia, Fray Nelson Medina, cuando habla de su fundador, nos dice que es una estrella diferente, una estrella que no es común, ¿sí? Y entonces él dice que cada una significa una luz para cada lugar donde empezó a fundar diferentes casas o comunidades de los dominicos. Domingo fue, como decía antes, un faro hacia Cristo. Desde sus años de estudiante en Palencia, España, donde vendió sus valiosos libros para conseguir dinero para seguir estudiando y darle a los pobres, estaban sufriendo de sequía, donde llegó a ofrecerse él mismo a ser vendido como esclavo. Cosas que se sorprende uno de los santos, pero me gusta mucho esta parte porque ahí es donde yo resalto que la santidad o el camino que uno hace para llegar a ser santo, lo hace en vida, ¿sí? Y lo tiene que hacer en vida.
no después de haber muerto, pues hay personas que llegaron a ser santas por toda la devoción de muchos y los subieron a los altares. Pero nuestro santo de hoy es un santo que en vida se dedicó al evangelio y dar a los pobres, ¿sí? Y entregarse a ellos. Y yo creo que es algo muy especial que debemos resaltar de él, porque otros santos, me gusta mucho santos como este santo alemán, un santo alemán que mi familia, pues obviamente lo tiene muy presente, y es un santo que sufrió la lepra, ¿sí? Y este santo, San Damián, eh, llegó y se fue para una isla de leprosos, a estar con leprosos, y murió de lepra. Pero cuando tú lees la historia de nuestra Santa Madre, la Madre Teresa de Calcuta, que estuvo con leprosos allá en la India y nunca murió de lepra, murió de vejez y le besaba las llagas y todas estas personas. Entonces uno dice que Dios toca de maneras muy especiales a todos los santos y santas que nosotros tenemos como modelos a seguir. Y especial este santo también. Me encanta. Entonces, miren, entregarse como esclavo para redimir a cristianos cautivos por los moros, que, o sea, vea, me entrego yo en vez de ellos, lléveme a mí. ¿Mm? Aquella noche en un viaje a Dinamarca que pasó en conversión con el hospedero, un hospedero hereje, es decir, no creía nada, y entonces, atrayéndole por su forma de hablar de Dios, lo hizo cambiar de opinión, de no seguir hablando cosas, como se dice, diferentes a las cosas que uno debe hablar de Dios, ¿sí? El hereje es el que habla, perdón por la expresión, pestes de Dios, ¿sí? Cosas feas de Dios. Y Santo Domingo, con este hospedero, pues empezó a hablar de una manera muy especial de Dios, y el hereje cambió su perspectiva de ver a Dios y se convirtió. Entonces es la forma en la cual nosotros podemos hablar, decir las cosas de Dios. Es sumamente importante cómo uno no solamente da el testimonio, ¿sí? Sino que habla de Dios. Si tú hablas, si yo hablo de una manera que las otras personas que no creen en Dios puedan escucharnos de nuestros labios, como hizo Santo Domingo con esta persona, hacerle cambiar su perspectiva, su forma de decir cosas herejes de Dios. Y mira, cambió y tuvo fe. Entonces, eso es sumamente importante. Luego, podemos decir que Santo Domingo fue siempre una estrella brillante. Por eso, al inicio decíamos esa frasecita, luz brillante. Y brillante que atrajo muchas almas perdidas a Cristo. Por eso él, o sea, quien hace oración a los santos, y en especial a este santo de hoy, pues obviamente la oración es muy especial. Los santos son a los cuales le oramos para que intercedan por algo, ¿sí? Ante el Padre. El que hace el milagro es Dios, pero el santo es la forma en que tú le pides al santo. Y si tú de pronto tienes un hijo, una hija o un familiar que se está alejando de la fe, ¿sí? Órale a Santo Domingo de Guzmán. Colócale a ese hermano, esa hija, cualquier familiar, un amigo que se está alejando de Dios, y por intercesión de él, ten fe que esa persona volverá a los caminos de Dios. Por la fe. Siempre es por la fe. Entonces, tenemos presente lo de su signo de las estrellas. Estrella que ilumina el camino. Estrella que tiene 8 puntas y que son los principales lugares, 8 monasterios, conventos con los cuales inició
para luego tener ya por todo el mundo diferentes casas de formación de predicadores de la orden de los dominicos. Y no olvidemos que también tenemos orden femenina de las predicadoras o de los predicadores dominicos, las dominicas, ¿sí? También tenemos comunidad femenina. Vayámonos entonces ahora a algo también sumamente bonito de este santo. Características de Santo Domingo. Y cuando hablamos de las características, ¿a qué nos referimos? Entonces, cuando hablamos características, y esto lo habla de una forma muy especial el cardenal Lucas Moreira, de la Orden de los Predicadores. Él dice lo siguiente: respecto a la persona de Santo Domingo, aunque cronológicamente lejano, es posible conocer los rasgos de su fisonomía espiritual, gracias a las abundantes fuentes dominicas que se tienen. Estas se encuentran en algunas biografías, en testimonios contenidos en los procesos de canonización de este gran santo. Una frase especial del santo es sobre su orden, ¿sí? Sobre la orden. Libelius de Principius Ordinis Predicatorum, ¿sí? Los principios, ¿sí? De la orden de los predicadores, ¿sí? Libellus, ¿sí? En ese sentido, porque cuando leemos libros de santos siempre nos va a aparecer frases importantes, y más cuando son santos que son fundadores de diferentes comunidades. Es sumamente importante. Y resalto una frase muy especial. Domingo acogía a todos los hombres en el amplio pecho de su caridad. Nadie más que él gozaba en la compañía de sus hermanos durante el día, ni nadie era más ardiente que él en el en el velar en la oración y en el suplicar a Dios por de muchas maneras. Distribuía el día en provecho del prójimo y la noche la dedicaba a Dios. Es decir, Santo Domingo era un santo de estar siempre en oración, de dedicar el tiempo al prójimo, ¿sí? De día al prójimo, en la noche a Dios. Entonces, era un santo que daba testimonio. ¿Cuántos momentos tienes tú de encuentro con Dios? ¿Solamente la Eucaristía? ¿Solamente una hora? 30 minutos, 15 minutos. Pero lo más importante de ese tiempo es que le estás dedicando algo a Dios. No, mucha gente dice, yo le dedico 2 horas. Es que no importa el tiempo. Lo que importa es que estás dedicándole tiempo a Dios y tiempo al prójimo. Cuando vas a tu servicio pastoral en tu parroquia, sea proclamadora, sea ministra extraordinario de la comunión, estás dando un tiempo a Dios y al prójimo, a tus hermanos. No olvidemos que algo que nos dice la palabra es: tú estás llamado a tener la palabra como un faro que ilumina tu vida. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis ves un manual de vida. Y eso lo hizo nuestro santo de hoy. Él vio en la palabra de Dios el manual de vida para poder atraer a aquellos que se iban de la Iglesia Católica, para atraer con amor a todos los que querían conocer de Dios. Y por eso aprendió, como Jesús, a salir en la noche, a estar con Dios, y de día a llevar la palabra de Dios a muchos hermanos diferentes que había. Por eso dice algo muy especial Monseñor Luca acá en uno de sus escritos. Fue un hombre de infinito amor y compasión hacia otros, capaz de sentir y de vibrar hasta el extremo a la vista de los sufrimientos de los hermanos. Las alegrías del prójimo también estaba presente.
era capaz también de gestos muy concretos para acudir a la ayuda del prójimo, a ayudar al prójimo. Y otro gran diferente fraile de la comunidad de los dominicos acá en Colombia, un compañero que tuve de formación en la universidad, Nicolás, decía que realmente conocer la vida de Santo Domingo es conocer una puerta para vivir la experiencia del buen samaritano. Porque es que pareciera que Santo Domingo se enfocó mucho en ese relato de la parábola del buen samaritano, estar con los pobres, ¿sí? Y cuando tú comprendes la parábola del buen samaritano, entiendes que si tú eres buen samaritano, es porque la palabra de Dios vive en ti. Jesús le enseña esta parábola a una persona sabia, a una persona que conocía, ¿sí? No a cualquier persona. Y eso mismo lo entendió Santo Domingo de Guzmán. Si yo entiendo la palabra de Dios, puedo predicar con amor, puedo enseñar con amor, puedo mostrar que en el otro, que él me necesita de mí, está el amor de Dios. Entonces, desde esa parte, también nos dice Monseñor, fue un gran contemplativo, muy atraído por la oración en todas sus formas. Yo les pregunto a los que están hoy acá conectados conmigo y los que escucharán este video después, ¿cuántas formas de oración creen que existen? ¿Cuántas formas de oración creen que existen? La vocal nomás, la de intercesión. Juanita, por ahí te vi. Sí, yo creo que las formas de oración, las formas de acercarnos a Dios, a la Virgen, son tantas como los seres humanos, porque cada uno de nosotros tiene su propia manera de acercarse a Dios y a la religión. Y se vale, creo yo que se vale. Así es, muy interesante esa respuesta. Gracias, Juanita. Muchos santos tuvieron la oportunidad de vivir esas experiencias y uno de ellos también es Santo Domingo de Guzmán. Una oración vocal, una oración comunitaria, una oración de intercesión, de bendición, todas esas. Pero estos santos fueron tocados de una manera tan mística por Dios que tenían un contacto con Él que a uno le gustaría también llegar hasta allá, ¿cierto? De levitar, ¿sí? Porque los que levitaban ya tenían ese contacto místico, les dicen los místicos, ¿sí? Y yo ahorita, leyendo tantos santos que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia mística, pues uno dice, por Dios, qué bonito es saber que hermanos del mismo Padre Celestial fueron atraídos hacia Él y Dios les da la oportunidad de vivir experiencias espirituales tan bellas. Pero como decía Juanita, todos tenemos un métodos diferentes de orar, de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con la Santísima Virgen María. Y eso es válido, porque para Dios la oración es el encuentro con Él, es el que nos habla al corazón y nosotros, Él es el emisor y nosotros somos los receptores de todo lo que nos quiere decir en cada momento de oración. Y así, Santo Domingo de Guzmán nos quiere mostrar que la oración contemplativa o la oración abierta, no importa la oración que hagas, lo importante es que te estás conectando con ese Dios que te ama, que me ama, y eso es lo más importante, ¿sí? Por acá, Monseñor también resalta algo muy especial.
fue un religioso de espíritu misionero. Por eso esa experiencia tan bonita de que hoy en día la comunidad de los padres dominicos está en todas partes del mundo, con esa misión de enseñar, predicar y los pobres. Muy importante esa parte. Algo que también resalta Monseñor es un valiente predicador. Y en cuanto a eso, pues el valiente predicador ante las herejías que se daban, ¿sí? Entonces, convertir a personas que hablaban mal de Dios, de las herejías, pues fue su tarea, fue la tarea más grande que se dedicó, ¿sí? Un varón evangélico, ¿sí? En latín se dice vir envalececus, ¿sí? Decidido igual a todo lo que sus santos contemporáneos también hacían, como San Francisco de Asís, a enseñar a los pobres, dedicado a eso también. Fue un convencido operario y servidor de la palabra. Fue un sacerdote y un religioso profundamente marcado por la certeza de que no podía dejar a un lado las herejías y pasarlas de largo. Tenía que enfrentar las herejías que se daban, ¿sí? Y por eso era llamado la luz de la verdad, ¿sí? La estrella de la verdad. Por eso, recordemos su estrella en la frente. Yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan el día de tienen presente el momento en que fueron bautizados? La fecha, sus padres les contaron en qué fecha fueron bautizados. No, por allá ahorita dice, no, porque ese es el momento en el cual pues tenemos otra fiesta que celebrar, celebramos el cumpleaños, pero también hay que celebrar ese día del bautismo, ¿cierto? De esa fecha en la cual fuimos entrados en esta hermosa iglesia católica, ¿sí? Entonces recordar cuántos años de bautizo tengo. Pues yo tengo 46, me bautizaron a los 3 años, entonces tengo 43 años de ya pertenecer a la Iglesia Católica. ¿Sí? Me bautizaron el 2 de julio, ¿sí? De el año 80. Entonces, ahí les cuento un pequeño detalle de mi vida espiritual. Y cuando uno entra a la vida religiosa, sea monástica, como los benedictinos, a uno le recuerdan esa fecha también. Entonces también se la celebran tanto el cumpleaños como la fecha en la cual iniciaste ese momento en la iglesia. Y por eso, pues acá nuestro santo de hoy, no olvidemos que el día de su bautismo brilló algo especial en él. Y a nosotros también brilló la presencia del Espíritu Santo. Fue un enamorado de la vida apostólica. Por eso, tanto así que le encantaba, encantaba San Marcos, el evangelista San Marcos, ¿sí? Para él San Marcos fue su evangelio predilecto, porque allí encontró la escuela de Jesús, ¿sí? Fue un hombre profundamente arraigado y de la manera frente a la Iglesia Católica. En concreto, fue un hombre fuertemente en comunión con la jerarquía de la Iglesia. Esto lo demuestra su relación filial con el obispo Falco de Tolosa, con los papas Inocencio, Honorio III y con el cardenal Ogolio, futuro Gregorio IX. Entonces tuvo una relación muy especial con todos estos papas, ¿sí? Con los cuales pudo llevar a cabo su gran regalo para la iglesia, fundar la comunidad de la orden de los predicadores. Bueno, pasemos a otra característica, a otro algo especial de este santo de hoy, un predicador carismático. Qué bello. Cuando hablamos de carismático, pues enfoquémonos también en los carismas que el Espíritu Santo nos da, ¿cierto?
cuando uno le ora al Espíritu Santo y con todo ese amor y esa fe le dice, Señor, en la presencia del Espíritu Santo, dame esos carismas. Y el carisma, pues resaltamos ante todo el carisma de ser predicador, ¿cierto? Ser predicador. Y pues como a él le gustaba tanto la teología, se enfocó en la teología de los escolásticos. Ahí es donde él se tiene como esas perfecciones que el Espíritu Santo otorga. Y entonces por eso hablamos de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, con su Suma Teológica, donde realmente nos muestra una forma de conocer a Dios muy profunda, ¿sí? Cuando la gente dice, quiero estudiar teología, bueno, ¿quieres estudiar teología? ¿Y qué se estudia en la teología? No, se estudia a Dios. Es que Dios, o sea, es muy complicado decir que vamos a estudiar a Dios, ¿sí? Porque cuando uno estudia, busca el objeto del estudio que quiere hacer, mientras que la teología no busca el objeto, sino el sujeto, y el sujeto es Dios. Como Dios está presente en todo, y por eso nuestro gran Santo Domingo de Guzmán lo vio de esa manera, lo vio en todo. Entonces no lo veía como un objeto, sino como el sujeto que Dios hace parte de cada aspecto de la vida del ser humano. Está en todo, está en ti, está en la palabra, está en la Eucaristía, está en el hermano que no tiene con qué comer, ¿sí? Y entonces empieza a hacer esa teología hermosa del amor a Dios en todos. Podemos decir y resaltar, según Monseñor, en este documento que saqué, que para él lo más especial, o sea, lo más especial que podemos nosotros resaltar de todo lo que es la teología o ser carismático, es el conjunto de los carismas que se ordenan de una manera u otra, es decir, la palabra de Dios, la eficacia de la predicación evangélica y el querigma. Él tiene muy claro que el querigma es fundamental para la iglesia, ¿sí? Y cuando hablamos de querigma, pues obviamente estamos hablando de todo lo relacionado con el anuncio. Querigma, anuncio. Anunciamos a Dios, anunciamos al Hijo, anunciamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y que por gracia del Espíritu Santo tenemos las cualidades que necesitamos para realmente abordar una predicación. ¿Y cómo así que abordar una predicación? Sí, porque es que cuando tú predicas o tienes ese deseo de aprender a predicar, tienes que conocer el querigma, lo que hicieron los apóstoles. Salieron a predicar después de que el Espíritu Santo llegó en esa noche de Pentecostés, empezaron ese anuncio de la buena nueva, del Evangelio de Jesucristo. Entonces, salir a anunciarlo así como lo anunció nuestro Santo Domingo, como lo hemos hablado en diferentes santos y santas de nuestra Iglesia Católica, eso es el querigma. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, si el Espíritu Santo no llena los corazones de los oyentes, en vano la voz de los maestros suena en los oídos. Lo decía San Gregorio. Vuelvo a repetir, si el Espíritu Santo no llena los corazones de los oyentes, en vano la voz de los maestros suena en los oídos. Otra cosa que también resaltaba es lo siguiente, y es en Hechos de los Apóstoles, atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor. Hechos 4:33. Con esto quiere decir que este predicador carismático entendía lo del Espíritu Santo, entendía que
tenemos la tarea de predicar, porque un padre predica en su casa, una madre predica en su casa. No solamente los sacerdotes, los que se están formando para ser sacerdotes o religiosos están encargados de predicar. No, en la casa también, tú y yo, que somos padres, predicamos el amor, predicamos todo lo relacionado con la fe, desde cuando tú le enseñas a tu hijo el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, las diferentes oraciones a la Santísima Virgen María, el catecismo. Entonces, la primera escuela de predicación es la familia. Ahí es donde empieza todo esto. Y por eso, tener a este santo en esta noche, que es el fundador de la Orden de los Predicadores, nos resalta eso. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y estamos llamados a enseñar con amor, a predicar con amor y a servir con amor. Bueno, un poco de este predicador carismático. Pasemos a otra parte bonita que me llamó la atención, es la intención del santo. Ya tenemos clara la intención, porque la intención era fundar la orden de los predicadores, ¿sí? Eso hay que resaltarlo, ¿sí? Y él dice así, su intención esencial y fundamental es dar vida a un grupo de hombres consagrados, a la predicación de la verdad, en respuesta a la difusión del error y de las herejías. Entonces, cuando tú escuches a alguien que está predicando mal la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Escucharlo o decirle, oye, ten cuidado con lo que dices? ¿Sí? Porque muchos pueden predicar, pero a veces predican para su favor. No predican para Dios, sino para su favor. Entonces, ahí están actuando mal, ¿sí? No se puede hacer eso. Su antigua y ardiente compasión por los pecadores. Tenía un celo para que todos los que fueran pecadores regresaran al rebaño de Dios, que se dedicaba tiempo, mucho tiempo, en confesar. Yo les pregunto, ¿sus sacerdotes de sus parroquias, allá donde se encuentran, dedican tiempo para la confesión, para el momento de la reconciliación? ¿O son de los que dicen, tiene 5 minutos para que se confiese? Un sacerdote, según lo que nos enseña nuestro santo de hoy, hay que dedicarle tiempo a ese hombre o mujer que quiere volver a tener la gracia de Dios. Por eso ese celo por los pecadores. Les dedicaba tiempo, horas en una confesión. ¡Qué bonito! Sabemos que nuestros párrocos pues tienen varias tareas administrativas, pero su gran tarea es la misma que tenía Santo Domingo de Guzmán: atraer los pecadores nuevamente al rebaño. Y por eso, cuando tengan la oportunidad de hacer una confesión profunda, cuando Peregrina María va a esos lugares de peregrinación, allá también en esos lugares hay sacerdotes que se dedican a eso, a esa tarea tan bella de atraer y reconciliar. Entonces es bonito ir a visitar, vivir la experiencia de ese lugar, pero no olvidemos la confesión también. Es sumamente importante. Otra cosa valiosa de la intención de Santo Domingo es esta: ir al encuentro de los herejes con claridad, con una clara actitud de pobreza, humildad, penitencia evangélicas. Esto era sumamente importante para él. No era ir a atacarlos ni nada por el estilo. Era ir al encuentro de estos herejes con una clara actitud. Cuando hablamos de pobreza, hablamos en el sentido de lo que lo veía Santo Domingo de Guzmán, es esa bienaventuranza, la de los pobres de espíritu. Humildad,
como la enseña Jesús cuando se arrodilla ante sus amigos apóstoles para lavarles los pies. Y penitencia evangélica, lo que nos dijo Jesús en el Evangelio, frente a que si tú tienes un corazón arrepentido, todo es posible, todo es posible, porque eso es lo que nos invita a esa penitencia evangélica. Si tú conoces el Evangelio, sabes que el Evangelio es Jesús. Y si el Evangelio es Jesús y quieres ese encuentro con Jesús, pues obviamente tienes que tener un momento de encuentro con Él, ¿sí? Un encuentro especial. Y ya voy a ir terminando porque quiero resaltar esto. Toda la comunidad de la Orden de los Predicadores era una comunidad unida en la caridad. La idea, ante todo, el valor de la predicación de la palabra de Dios para que todos comprendieran que ahí estaba la fuente, es la fuente de todo, es la fuente de todo, porque conocemos lo que le sucedió a un pueblo, lo que le sucedió frente a los profetas que les decían actúen bien, ¿sí? Y luego llega Jesús y les habla de una forma diferente y siguieron de la misma actitud. Y por eso hoy en día estos testimonios de estos santos nos muestran que la palabra de Dios es el manual de vida, es la fuente que nos da la vida, es un faro que ilumina el camino para la vida. Entonces, tenerlo presente. Y por último, el rosario a Santo Domingo. Me encanta esta imagen. O sea, yo buscaba una imagen que me mostrara lo bonito de ese momento tan especial, de ese encuentro con la Santísima Virgen María. Y es por eso que resalto esta imagen. ¿Por qué el rosario? Porque el rosario es algo fundamental para quien quiere ser de la Orden de los Dominicos. Porque para Santo Domingo, la Santísima Virgen María es todo. Porque él comprendió que en el rosario, esa oración de repetir el Ave María, ¿sí? El Padre Nuestro, el Gloria, es una significación muy grande para la Santísima Virgen María, porque si tú conoces a la Santísima Virgen María, conoces a su Hijo. Si tú conoces a María, conoces al Hijo. Aprendes a amar al Hijo, aprendes a comprender al Hijo, ¿sí? Y aprendes a ser discípulo o discípula de su Hijo. Solamente con conocer a la Santísima Virgen María por medio del rosario, porque el rosario nos enseña los misterios. Y si los misterios nos hablan ¿sí? Los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gozosos y los misterios luminosos. Cada uno de esos misterios nos muestran algo de Jesús. Y entonces es por eso que cuando tú rezas la decena a la Santísima Virgen María es con una intención. Cada pepita que tú tomas es por una intención, por un amigo que está enfermo, por una necesidad económica, todo, o sea, ten presente que el rosario se reza así, no pasar una pepita por pasar, no, el rosario, cada pepita tiene una intención. Entonces, cada vez que tú rezas el rosario, si es todos los días, imagínate, estar rezando por 50 personas los lunes, por 50 personas los martes, por fin, y vas mirando todas esas cosas en el rosario. Y una de las cosas significativas también es que ese rosario se lo colocan a los frailes en el momento de recibir el hábito y se lo colocan en su cintura, ¿sí? No es un yugo. Mucha gente, no, es que es el yugo. No, nada, eso no es el yugo. Ellos tienen su cinturón, las hermanas tienen su cinturón. Es el signo de que van siempre a tener presente a su lado ese rosario. Ese rosario es sumamente importante. Y obviamente rezarlo, rezar el rosario, amar a la Santísima Virgen María. Y entonces por eso se dice que en los últimos atributos iconográficos añadidos a Santo Domingo, desde la aparición en el arte cristiano hasta nuestros días, es el símbolo inseparable de la comunidad, ¿sí? Este atributo nace sin, digámoslo,
como para muchos, como dice acá Monseñor, son fuentes hagiográficas. Cuando hablamos de hagiográficas, es de los que escriben acerca del santo. Arranca de una leyenda medieval, posiblemente de la época en que Domingo predicaba en los alrededores de la aldea de Prulla, en Francia. Los artistas cristianos han asumido la tradición popular el atributo iconográfico de este momento tan especial en que la Virgen María se le apareció con un rosario en la mano y le encomienda su rezo y difusión. O sea, todos amamos a la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones, ¿sí? Y tenemos muy presente cada una de ellas. Pero lo más bonito es reconocer que la Santísima Virgen María, cómo la enseñan en los padres dominicos, ella es la reina. Ella es lo todo para conocer a Jesús. Entonces, otra de las virtudes que podemos resaltar esta noche es que por Santo Domingo el rezo del rosario nos muestra esa particularidad tan hermosa, de que por María podemos amar a Jesús, de que por ella podemos conocerlo más, de que por ella en el rosario pues aprendemos a amar de una manera muy especial a Jesús y que el rosario es un resumen del Evangelio, de los Evangelios. Entonces, de los milagros, de todo lo que hizo Jesús. Y por eso, cuando se inicia el rosario es para enseñarle a las personas que no sabían leer la palabra de Dios, conocer un poco de la palabra de Dios en el rosario. Por eso digo, amén, amén, amén. Muchas gracias. En todo este tiempo que yo he estudiado, que no solo ha sido como una manera más de cultura y de difusión, Santo Domingo es uno de los santos que ha merecido mi mayor respeto, porque fue un hombre o un ser humano que desde antes de nacer está ya tocado por Dios. Cuando Juana de Asa tiene ese sueño en el que da a luz a un perro con una antorcha encendida, eso es un verdadero milagro, porque ella, muy asustada de ese sueño, va con su confesor y le dice que su hijo, que tiene mucho miedo, que porque su hijo va a ser un perro. Y entonces su confesor la tranquiliza y le dice: momento, tranquila, lo único que Dios te está diciendo es a lo que tu hijo se va a dedicar. Y tu hijo se va a dedicar a llevar la luz del Señor a todos lados. Por eso es que también, o al menos en México, a Santo Domingo se le identifica mucho con el perro frente a él y con la tea o la antorcha encendida. Y la orden de religiosos que llega a México en 1526 se le conoció en su momento, en la época de la colonia, como los perros de Dios, pero no en un adjetivo peyorativo, no, sino en un adjetivo de que van a ser aquellos que van a ir a todos lados y van a llevar la palabra del Señor a través de ellos. Y ellos, en la Nueva España, van a recibir beneficios especiales sin que ellos lo pidan. Ellos es la segunda orden que llega a la Nueva España y les van a autorizar, por ejemplo, a crear una fábrica de azulejos de Talavera, que era una cerámica fifí, una cerámica más que elegante. Y ellos solicitan la autorización y se la dan, y esos azulejos de Talavera, la mitad de la producción se vendía para obtener recursos y ayudar a otras comunidades, y la otra mitad la regalaban, y sirvió para decorar muchas iglesias de la época de la colonia que son maravillosas. Y además, una cosa importante, ellos llegan a establecerse en una zona como Puebla, que vamos a visitar ahora en octubre, y quien no venga se lo va a perder, porque ahí en Puebla hicieron una casa, un convento maravilloso, pero después se hace una capilla a la Virgen del Rosario, que es la octava maravilla del mundo. Y van a Oaxaca
Y en Oaxaca tienen también un gran convento y una gran capilla a la Virgen del Rosario. Pero la otra parte importante es que son unos de los primeros que van a fundar colegios en la zona de Puebla y en la zona de Oaxaca, cosa que no hacen los franciscanos, que son los primeros en llegar a nuestros territorios, ¿no? Entonces, realmente es una labor admirable a través de un arma que es su rosario. El arma es un rosario, es un arma de oración y de predicación para ellos. Y eso es maravilloso. Y ya no digo más porque si no, ya no voy a dejar que hablen los demás. Gracias, Juanita. Siempre ahí pendiente. Te lo agradecemos. Ricardo, ¿vas a...? No, nada más que la importancia de la confesión, ¿no? Me sorprendió mucho cuando estuvimos en Meyugori tener que eran como unos 15 padres, fácil, escuchando confesiones, y cada uno de ellos tenía una fila como de 8, 10 personas y estaban divididos por idiomas. Entonces a mí me tocó mucho el ver tocó el corazón ver tanta gente queriendo confesarse. Y fíjense que a mí, no sé, creo que ya lo compartí antes, me ha ayudado mucho fijar una fecha de confesión. Y me ha ayudado mucho, lo necesito o no lo necesite, ir a confesión. Sí, me ha ayudado, siento yo, en mi vida espiritual. Y por otro lado, Santo Domingo de Guzmán es el rosario, que creo que es hermosísimo. Tocó mucho mi corazón ahora que después de la Santísima Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, que busca la unidad, busca la unidad a toda costa. Y escuchaba un padre que la Virgen del Pilar, lo primero que después de su aparición, muy, muy parecido a la situación en México, en su momento, división, guerra, etcétera, y cuando después de su aparición en España, todo cambia, los corazones quizá más duros se ablandan, ¿no? Ante una mujer, ante la Santísima Virgen. Es algo muy especial que la Santísima Virgen tiene para interceder por nosotros. Entonces, yo antes la verdad veía el rosario así como que pues como una responsabilidad, pero ahora lo veo más como una necesidad, un querer, porque dices, oye, esto sí es profundo, ¿no? Y ahora he estado haciendo algunos videos sobre la Santísima Virgen de Guadalupe y a leer historias de gente que en el día a día, cómo la Santísima Virgen intercedió por ellos, es impresionante. Y nada más quiero darle las gracias a usted y a Juanita porque me encanta esta semana. La hora de esta hora, cada semana, para mí es un aliciente para continuar adelante. Y Juanita, mi admiración para usted, se lo dije cuando fue a la peregrinación a México, esa memoria de usted es un ser muy privilegiado. Dios le bendiga. Y a usted, muchas gracias, Jairo, Gloria. Igualmente. No sé si me recuerda, pero ya me impresionó bastante. Yo se lo dije, se lo hice saber. Sí. Y continúo con la misma admiración por usted. Continúe adelante, Juanita. En sus oraciones. Claro que sí, gracias. Dios los bendiga a todos. Sí, Carmen, escuchamos y realmente que el Espíritu Santo siga fortaleciendo a todos allá en casa. Por acá nos dice Isabela, a todos muchas gracias, muy buena la charla, feliz noche. Bueno, son las 8:30 de la noche, pasaditas, entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento que compartimos, colocamos cada una de sus intenciones, los que están acá conectados, los que vayan a escuchar luego el video, para que ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre está ahí para nosotros, ese Padre amoroso, escuche cada una de esas intenciones que tenemos en nuestro corazón y que por intercesión de la Santísima Virgen María, ya sea la guadalupana, en cualquier advocación, sabemos que Dios nos escucha y estaremos siempre atentos a esa respuesta amorosa.
Por eso decimos con todo el amor: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca hoy y siempre en cada uno de nuestros corazones. Una Amén. Feliz noche. Desde la distancia, un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias. Felices sueños. Que Dios Gracias, y la Virgen les cuide. Gracias.